Hola, muy buenas, bienvenidos a este primer vídeo sobre estadística descriptiva. Esto va a ser una serie de vídeos que está incrustada dentro de la estadística básica. Entonces, podríamos empezar hablando de qué es la estadística. Así que bueno, vamos a poner otro color que se vea mejor y ponemos aquí estadística. Bueno, pues la estadística es una rama de las matemáticas, que en resumidas cuentas se encarga de los fenómenos aleatorios, se encarga de estudiar estos fenómenos, se encarga de describir y predecir el comportamiento de los fenómenos aleatorios. Pues bien, la parte de la estadística que describe el comportamiento de los fenómenos aleatorios es la estadística descriptiva. Y la parte de la estadística que se encarga de predecir el comportamiento de los fenómenos aleatorios es la inferencia estadística. En esta serie de vídeos nos vamos a centrar solamente en la estadística descriptiva, es decir, en la descripción del comportamiento de los fenómenos aleatorios. Pero claro, ¿qué es un fenómeno aleatorio? Vamos a poner aquí fenómeno aleatorio para dar una breve definición. Fenómeno aleatorio. Bueno, hay un debate acerca de si el azar existe en el mundo real o no existe. Sobre esto podríamos estar hablando largo y tendido, pero en esta serie de vídeos no van a tratar sobre esta discusión. Nosotros en estadística vamos a dar por supuesto que existen fenómenos aleatorios, en cuanto a que depende de un número de factores lo suficientemente elevado para poder percibirse como fenómenos que ocurren de forma azarosa. Entonces, a fenómeno aleatorio lo vamos a definir como aquello que incluso bajo las mismas condiciones puede dar resultados distintos. Por ejemplo, en dos zonas geográficas, en un determinado día puede haber idénticas, no vamos a decir idénticas, pero sí muy iguales condiciones de temperatura, humedad, dirección del viento, etc, etc, etc. Y sin embargo, al cabo de un cierto tiempo, en una de las zonas vemos que está lloviendo y en la otra zona vemos que no llueve. De esta forma decimos que el fenómeno lluvia pues se produce de forma aleatoria. Así vemos que estos fenómenos aleatorios se producen en el mundo real que podemos observar. Y más concretamente vemos que ocurren dentro de un término que se llama población, que es un término importante, así que vamos a definirlo. Población. Bueno, a población lo vamos a definir como el conjunto de individuos en los que se observa, o mejor dicho, observan fenómenos aleatorios. En el ejemplo que os he puesto antes, sobre el fenómeno aleatorio lluvia, la población estaría compuesta por una serie de áreas geográficas. Pero vamos a dar algunos otros ejemplos para entenderlo mejor. Vamos a poner aquí ejemplos, 2 puntos. Vamos a dar un primer ejemplo. Imaginaros que queremos estudiar los hábitos alimenticios que se tienen en España, por ejemplo. Entonces, aquí la población sería el conjunto de individuos que viven en España. Es decir, si nuestro objeto de estudio es hábitos alimenticios de los españoles, entonces nuestra población va a ser un conjunto formado por los individuos X, tales que X es una persona que vive en España. Otro ejemplo, imaginaros que ahora lo que queremos estimar es el valor medio que contamina un coche en una ciudad. Imaginaros, ahora queremos ver el valor medio de emisiones, digamos, de dióxido de carbono, de CO2, que produce un coche. Y por ejemplo, digamos, un coche en una ciudad, por ejemplo, en Madrid. Vamos a bajar un poquito. Bueno, pues aquí nuestra población serían X, tales que X es un coche que circula por Madrid. Como veis, muchas veces los individuos de una población son tan numerosos que es imposible estudiarlos a cada uno de ellos por separado. Por tanto, lo que se hace es coger una muestra de esa población. Vamos a definir este término, que también es importante. Muestra es un conjunto de individuos elegidos entre los individuos de una población. Entonces, como os podréis imaginar, al coger una muestra de una población es crucial seleccionar bien a los individuos que van a formar esa muestra, porque de lo contrario los resultados que arrojen nuestro estudio acerca de los individuos que hay en la muestra puede dar conclusiones que no sean del todo ciertas. Por ejemplo, si vamos a estudiar los hábitos alimenticios en España y nos fijamos solamente en las personas que viven en las ciudades, podremos ver posiblemente que estos hábitos alimenticios sean menos sanos de lo que en realidad son, porque en las ciudades pues hay más restaurantes de comida rápida y por tanto las personas que viven en las ciudades suelen tener unos hábitos alimenticios peores que las personas
que viven en un ambiente rural. Del mismo modo, si vamos a estudiar las emisiones de CO2 que produce, vamos a estimar un valor medio para las emisiones de CO2 que produce un coche en la ciudad de Madrid, nosotros vamos a tener que coger individuos de una muestra que representen a todos los coches que hay en Madrid. Imaginaros que solamente cogemos coches, no sé, de los barrios más ricos, solamente nos fijamos en los coches que circulan por los barrios más ricos. Entonces podremos ver, este resultado nos va a arrojar una emisión de CO2 media mucho más baja que en la que en realidad hay, porque si en los barrios más ricos pues hay un tráfico menor que por ejemplo en el centro de Madrid o en una autopista que cruce Madrid. Por tanto, es crucial a la hora de escoger a los individuos que hay en una muestra, asegurarnos que esos individuos representen fielmente al conjunto de la población de donde han sido escogidos. Así, tenemos muestras aleatorias y muestras no aleatorias. Normalmente, a los individuos que vamos a coger para conformar una muestra de estudio de la población van a confeccionar una muestra aleatoria, es decir, estos individuos se van a coger de forma aleatoria entre los individuos que forman la población. Los ejemplos en los que tendríamos que coger muestras aleatorias son los que acabo de dar. Hábitos alimenticios de los españoles, pues tendríamos que cogerlos de forma aleatoria para que el conjunto de individuos que formen la muestra sea realmente representativo de la población. También, en el otro ejemplo, en el del valor medio de emisiones de CO2 que produce un coche en Madrid, los individuos que forman la muestra también van a tener que ser escogidos de forma aleatoria. Pero hay situaciones en las que las muestras no tienen por qué ser escogidas. A los individuos que forman una muestra no los tenemos por qué escoger de forma aleatoria. Imaginaros que vamos a un establecimiento a comprar un producto y le pedimos al dependiente que nos dé una muestra del producto. El dependiente, de forma subjetiva, cogerá un producto del estante, de la marca que le hemos pedido nosotros probar, y nos lo dará. Entonces, fijaros, aquí tendremos una muestra que solamente está compuesta por un individuo que ha sido escogido de forma subjetiva. Y sin embargo, para nosotros esa muestra sí es representativa del conjunto de la población. De la población serían todos los productos de esa marca que nosotros queremos probar. Bueno, no serían todos los productos de esa marca, sino más bien si por ejemplo queremos probar un champú de pelo, pues de una marca X, pues le diremos que nos dé uno de los botes de champú de pelo. Y claro, esta población es tan homogénea, se parecen tanto unos champús a los otros, que a nosotros nos parece representativa una muestra de un solo individuo. Entonces, como vemos, las muestras no aleatorias se pueden o ocurren en conjuntos se pueden tomar de conjuntos de poblaciones, de conjuntos de individuos o población que sean muy homogéneos. En este caso, un bote de champú al de al lado, pues más o menos es casi igual, ¿no? Por tanto, en poblaciones de individuos muy homogéneas, las muestras las vamos a poder tomar de forma no aleatoria. Sin embargo, la mayoría de las veces vamos a tomar muestras aleatorias. ¿Y cómo tomamos una muestra aleatoria? Bueno, pues imaginaros que queremos estudiar los hábitos alimenticios de los españoles, pues todos los españoles tienen un DNI, ¿verdad? Entonces podríamos coger una urna gigante, como una piscina, y meter ahí bolas, y cada una de las bolas numerarla con el DNI correspondiente a un individuo de esta población, a un español. De entre todas esas bolas se escogen unas cuantas y de esa forma habremos escogido de forma aleatoria a un subconjunto de esta población. Eso sería un procedimiento aleatorio para tomar una muestra aleatoria. Además, tenemos que al número de individuos que componen una muestra lo vamos a llamar tamaño muestra. Vamos a ponerlo aquí. Número de individuos de una muestra lo llamamos tamaño de la muestra o tamaño muestral. Vamos a bajar un poquito. Pues bien, una vez tenemos a los individuos en nuestra muestra, pues ya podemos comenzar a estudiar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en estos individuos? Pues vamos a estudiar características suyas, las características que nos interesen para nuestro experimento. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en los hábitos alimenticios de los españoles, pues vamos a estudiar qué tipo de alimentos consume cada español. Y en el segundo ejemplo, lo que vamos a estudiar
es el volumen de CO2 que producen los coches de nuestra muestra. Entonces vemos que cuando ya hemos confeccionado la muestra, comenzamos el estudio y lo que estamos estudiando son características de los individuos que están dentro de esa muestra. Las características que nos interesan para nuestro objeto de estudio. A estas características lo llamamos variable aleatoria. Vamos a poner variable aleatoria. Entonces la vamos a definir como la característica de los individuos, mejor dicho, vamos a poner esto, vamos a poner característica que será objeto de estudio de los individuos de una población. E insisto, esta característica, la variable aleatoria, pues será alguna que nos ofrezca algún dato de interés en relación al objeto de estudio que tenemos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros queremos estimar el valor de la estatura media de la población española, entonces la variable aleatoria en la que nos vamos a fijar es en la altura de cada individuo, ¿verdad? Vamos a estudiar la altura de cada individuo que está presente en la muestra que hemos confeccionado entre todos los individuos de la población. Entonces vamos a escribirlo. Si se quiere estimar el valor medio de la estatura de una población, entonces la variable aleatoria a medir es la estatura de cada individuo de la muestra, ¿no? Así vemos que asociados a las variables aleatorias tenemos parámetros. En este ejemplo que acabamos de dar, el parámetro de la variable estatura en el que vamos a fijarnos es en la estatura media de una población. Así que vamos a poner aquí parámetro, una variable. Entonces lo vamos a definir simplemente como una característica de una variable. En el ejemplo anterior, el parámetro en estudio va a ser la estatura media. Pero existen asociados a cada variable, existen muchos más parámetros que ya iremos viendo. Ya para finalizar, justamente debajo de la definición y el ejemplo de variable, vamos a completar esta definición. Voy a bajar esto un poquito al color morado. Simplemente deciros que las variables aleatorias se representan con letras en mayúsculas. Fijaros, las mediciones de la variable aleatoria x las representamos por x sub 1, x sub 2, etcétera, hasta llegar a x sub n, donde x sub i, con i, que es un número que puede ir desde el 1 hasta n, es el valor que toma la variable x en el individuo y de la muestra. Por tanto, aquí vemos que el tamaño muestral de esta muestra sería n, ¿vale? Porque hay n individuos en la muestra. Bueno, pues creo que ya hemos dado los conceptos más fundamentales para comenzar a estudiar la estadística descriptiva. Así que nada, hemos acabado este vídeo. En el siguiente vídeo de esta serie seguiremos hablando de otros conceptos clave y ya iremos poniendo algún ejemplo para ir entendiendo mejor qué es la estadística descriptiva. Entonces nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.